Bueno, hoy estamos a 20 de abril del año 2024 y siguiendo en esta línea de la guerra espiritual, batalla cultural de fe, que es la batalla que nos ha tocado librar y vivir en este tiempo, podemos seguir levantando la voz. La pregunta que hoy nos atañe es, ¿qué es la Q? Es una de las teorías más populares en el estudio del Nuevo Testamento. Es que el Evangelio de Marcos fue escrito y que Mateo y Lucas se basaron en Marcos y otra fuente llamada Q, que ya no existe. Q viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, y se supone que contenía asuntos de Mateo y Lucas que no se encuentran en Marcos. La idea de una fuente Q es un desarrollo relativamente reciente en el estudio del Nuevo Testamento. En tiempos modernos, Mateo, Marcos y Lucas han sido llamados los evangelios sinópticos, puesto que tienen una presentación semejante de la vida de Cristo. Muchos presuponen que los numerosos puntos de acuerdo entre estos evangelios indican cierta colaboración literaria y durante el último siglo los eruditos del Nuevo Testamento han tratado de explicar este fenómeno. Un factor que complica la cuestión es que hay muchos casos en que un evangelio describe los asuntos de modo diferente a cada uno o ambos de los otros. La búsqueda de una solución a la aparición de tales semejanzas o desemejanzas se conoce como el problema sinóptico, mientras que la crítica de fuentes es el campo de estudio dedicado a resolver el problema. La iglesia primitiva no se preocupó demasiado de este problema, suponiendo que los evangelistas tomaron su información de recuerdos personales e informes de primera mano y no copiando unos de otros ni de una fuente escrita común. Mateo fue el primer evangelio que se compuso según el testimonio de Eusebio, un escritor de la iglesia primitiva. Eusebio relata que Mateo escribió su evangelio cuando se disponía a salir de la tierra de Palestina. Su relato fue sacado en su mayor parte de su propia experiencia como discípulo de Cristo. Clemente de Alejandría dice que Marcos basó su evangelio en las reminiscencias de Pedro, mientras que Lucas testifica que su obra provino de varias fuentes. Esto lo podemos encontrar en Lucas 1:14. Aunque había un testimonio casi universal entre los eruditos primitivos en cuanto a la prioridad de Mateo en el siglo XIX, vio el surgimiento de la teoría de Marcos como escrito primero o la prioridad de Marcos. La mayoría de los libros escritos sobre el problema sinóptico hoy en día respaldan esa teoría. Entonces surge la necesidad de la teoría de las dos fuentes, Marcos y Q, para explicar el material encontrado en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Hay buenas razones para poner en duda la teoría de que Mateo y Lucas usaron la Q y el Evangelio de Marcos como fuentes en primer lugar. Nunca se ha encontrado el documento Q. En segundo, no hay acuerdo en cuanto al contenido exacto de la Q. En tercero, no hay testimonio histórico de la existencia de un documento como la Q que provenga de ningún historiador o escritor. Y en cuarto lugar, como se señaló antes, el peso de las evidencias históricas no indican a Marcos como el primer evangelio escrito, lo cual es imprescindible para esta teoría. Así como vemos en este momento, ya resolviendo esta duda, ¿sí?, de la Q, podemos encontrarnos que definitivamente los testigos oculares son los que pueden determinar la veracidad, ¿sí? Más los testigos que fueron oidores de aquellos testigos oculares, es decir, por eso la veracidad de los 4 evangelios, ¿sí? Podemos también aportar que cada uno de los evangelios está escrito desde diferentes ópticas, pero todos coinciden en la veracidad de las evidencias, de los hechos de la vida del Señor Jesús. Bueno, si has llegado hasta acá, por favor, comparte, comenta, dale like y suscríbete. Bendiciones.